estar aquí el día de hoy. Quiero que por favor abramos nuestras Biblias y demos inicio a nuestro estudio. Abre tu Biblia por favor en Hechos. Hechos capítulo 6, si me haces el favor. Hechos capítulo 6. El día de hoy estaremos viendo del versículo 1 al versículo 7 de Hechos capítulo número 6. Este capítulo por algunas personas, sobre todo los que tenemos tiempo en el cristianismo, es muy conocido porque se le denomina la elección de los 7 diáconos o los primeros 7 diáconos dentro de la iglesia en Jerusalén. Quiero empezar de esta manera y quiero decir lo siguiente. En el texto, aquí en Hechos capítulo 6, del 1 al 7, aparece el término diaconía o servicio, pero y sí con respecto al servicio que van a ejercer estos 7 personajes que vamos a ver el día de hoy, pero no aparece un término o un nombramiento como tal, pero sí aparece el servicio, ¿sí? Y vamos a hablar con la profundidad del texto, de acuerdo al contexto que se está viendo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros utilizamos muchísima jerga cristiana para hablar dentro de las congregaciones. ¿Qué significa jerga cristiana? Utilizamos terminologías que nos hacen, o que comúnmente decimos los cristianos. Por ejemplo, gloria a Dios, aleluya, amén, ¿no? Y utilizamos ese tipo de terminología para hablar acerca de ciertas cuestiones o ciertas cosas, como cristianos, sobre todo dentro de las iglesias cristianas. También utilizamos algo para mencionar o hacer mención a las personas que sirven dentro de la iglesia. ¿Cómo se les llama a las personas que sirven dentro de la iglesia? Servidores, ¿sí? Pero el término bíblico son diáconos. El término bíblico es diácono. Hoy vamos a hablar de esto, pero vamos a profundizar en el texto que vamos a ver el día de hoy, porque en sí mismo no es el diaconado lo que vamos a ver el día de hoy. El tema no es el diaconado, el tema es los conflictos que empieza a experimentar la iglesia en el crecimiento o con su crecimiento. Y vamos a ver esto, porque de esto nos habla el texto el día de hoy. Abre tu Biblia, como ya te lo mencioné, Hechos 6, del 1 al 7, y quiero que me ayudes o que me apoyes con la lectura con tu vista, que me sigas por favor. Y dice en el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir ¿a qué? A las mesas. Versículo siguiente, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este es el texto bíblico que estaremos analizando el día de hoy. El esquema de mi sermón son 2 puntos, el segundo me lleva a mis conclusiones. El primero es los problemas en la iglesia, y entre comillas, perfecta, la iglesia perfecta. Luego el segundo punto son soluciones, las soluciones que se muestran aquí. Ahora, tú alguna vez, y permíteme iniciar con esta ilustración, tú alguna vez te has quejado en tu corazón, no me respondas, te lo quiero, de tu iglesia local, no me digas nada. A veces has dialogado, no has estado de acuerdo con algunas cosas, algunos acuerdos o algunas cuestiones que se han llevado a cabo dentro de las iglesias locales, ¿sí o no? No estoy hablando de condiciones pecaminosas, ojo.
No, es que yo no estoy de acuerdo porque el pastor, bueno, pues es que el pastor cayó en adulterio con su esposa. Bueno, no pasa nada, al cabo todos somos pecadores. No, yo no estoy hablando de eso. Obviamente ahí tenemos que estar en desacuerdo porque, oye, es adulterio, ¿sí? Yo estoy hablando de cuestiones secundarias, cuestiones mínimas. Por ejemplo, ay, hoy no hay café. Ay, hoy no hay agua. Ay, hoy no hay las sillas que, ay, yo no estoy de acuerdo con el pastor con esto. Ay, es que está pasando esto. Ay, es que lo otro. Ay, es que, ¿sí o no? Siempre hay un desacuerdo. ¿Por qué? Hermanos y hermanas, y quiero empezar de esta manera. Todos los que estamos aquí somos pecadores, ¿sí o no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, todos somos pecadores, pero no nos quedamos allí, porque luego hay efectos melancólicos de algunas personas que dicen, ay, es que soy pecador, soy muy pecador, y soy muy pecador que no voy a ser salvo, que no soy salvo porque soy sumamente pecador. Espera, hermano, espera, no te quedes ahí. La palabra del Señor dice que todos sus hijos somos pecadores redimidos por la gracia de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso es muy importante. Es verdad, somos pecadores, pero los hijos de Dios o los nacidos de nuevo somos pecadores redimidos por gracia. No nos estancamos en el pecado porque Dios, te digo cómo nos ve justos, no por los méritos de nosotros en sí mismo, sino por los méritos de Cristo que están sobre nosotros, imputados por la obra de nuestro Señor. ¿Sabes cómo ve a Cristo, Dios, cómo ve a los suyos? Nos ve justos en Cristo, hermano. Gloria al Señor por eso, ¿tampoco no? Por eso podemos presentarnos delante del Señor. Por eso oramos al Señor delante del trono y encontramos socorro oportuno. ¿Por qué? Porque nos presentamos por los méritos de Cristo delante del trono de Dios, no por nuestros méritos propios. ¿Cuál es el gran problema? Hay una situación en nuestro corazón que nos juega y nos mete el pie, en donde decimos soy pecador, y cuando eso se queda tan grabado en el corazón de nosotros, empezamos a creer que Dios no escucha nuestras oraciones. Te digo algo, hermano, hermana, Dios escucha tus oraciones y mis oraciones, no por tus méritos, no por ti. Y gloria a Dios, ¿qué es eso? ¿Sabes por qué? Porque si fuera por nuestros méritos, Dios no escucharía nuestras oraciones, hermano. ¿Sabes por qué escucha nuestras oraciones? Por los méritos de Cristo. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque tus oraciones, ¿sabes? Cuando oro, te lo digo de manera personal, yo antes de orar, yo oro, empiezo mi oración y le doy gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque sé que me escucha. Y ahí le estoy diciendo a mi alma, hey, atiende a la voz que está hablándote. ¿Sabes por qué? Porque el Señor me va a escuchar, porque soy su hijo. Soy su hijo. Y gloria a Dios por eso. Algunos oran y dicen, ay, es que no sé si el Señor me escuchó. Hermano, ¿qué te pasa? No has comprendido lo que el Señor ha hecho por ti en la cruz del Calvario. Dios ha dado su vida por ti. El Señor Jesucristo ha dado su vida por ti. Y es suficiente para que tú te puedas presentar delante del Padre. No por ti. ¿Te fijas lo maravilloso que es esto? Es por Él. Y Él siempre te va a ver con los ojos de ternura y de amor por los méritos de Cristo y no por ti mismo. Quiero mencionar esto, ¿por qué? Porque vamos a ver, y voy a la pauta, esto me está dando la pauta, para ver la circunstancia que se está viviendo en la iglesia primitiva. Así se le denomina. Lo que vamos a ver el día de hoy es un tema eclesiástico. ¿Qué significa esto? Que tiene que ver con la iglesia. Es un tema pastoral. ¿Qué significa esto? Que tiene que ver con el cuidado de las ovejas. ¿Sí me explico? En este caso, nuestro Señor Jesucristo ya no está, porque Él ya ascendió. Pero ¿sabes quiénes se quedaron a cargo de esta iglesia? Los apóstoles. Son 12. Pero es una iglesia de miles de personas, ¿te acuerdas? De miles. Ahora, esto es interesante porque mientras más personas se van agregando al cuerpo de Cristo, ¿sabes qué ocurre?
Lo que pasa con la gente, con las personas, cuando hay un conglomerado de pecadores redimidos por la gracia, es igual a ¿qué? A pecado. Pero pecadores redimidos por gracia. Entonces, ¿sabes qué es lo que nos pasa a muchos de nosotros? Estamos tan acostumbrados a no ver la viga primero en nuestros ojos, o en frente que se encuentra en nosotros, y estamos tan acostumbrados a ver la paja en el ojo ajeno. Hay hermanos y hay hermanitas que se la pasan, que son, yo les digo que son investigadores privados de la iglesia. ¿Qué significa eso? Están así con lupa viendo los pecados de los demás. ¿Sí me explico? Por no llamarles chismosos, perdóname, pero andan así. A ver al hermano, a ver la hermana, como con un escáner. Sientes y dices, ay, pues, y nomás llega el hermano y pasas la puerta y... Ay, ¿qué onda, no? Me están sacando en PDF, ¿no? O sea, el escáner en PDF para mandarlo por WhatsApp. ¿Qué onda, hermanos? Es una realidad, pero ¿sabes qué ocurre? Estamos tan acostumbrados a eso y nos quejamos tanto de la iglesia local, pero ¿sabes qué? Estamos aquí y sonriendo, ¿no? Me encanta la iglesia local. La critico demasiado, pero me fascina. Hermano, hermana, hoy vamos a ver este tema que es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el centro del tema eclesiástico, a veces dice la gente, o me ha tocado escuchar hermanos que mencionan, ¿cómo me encantaría que la iglesia hoy en día fuera la iglesia de Hechos? Esa iglesia en donde compartían todo. En donde los hermanos, y siempre me sacan esto, en donde vendían propiedades y repartían dinero. No, ese es tu corazón avaricioso, o sea, que andas buscando el dinero, ¿no? Y es que yo quiero esa iglesia de Hechos cuando, ¿de verdad quieres esa iglesia de Hechos? Si eres un mentiroso, ¿sabes? Caes muerto. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? De repente, ¡ay! Entonces, la gente empieza a buscar ese tipo de cosas. Hermanos, la iglesia de Hechos también tuvo errores. Y fue aprendiendo. Ahora, esto es interesante porque, hermanos y hermanas, aquí vamos a ver un punto y quiero mencionar, es mi primer punto del sermón, me da la pauta esto, los problemas en la iglesia, entre comillas, perfecta. A veces decimos, es que la iglesia de Hechos era una iglesia perfecta. Pues te voy a decir, no sé si tú te acuerdas de un programa que salía por ahí en la televisión, ya en mi época, tal vez se acuerdan algunos de ustedes, hasta en Las Mejores Familias. ¿Te acuerdas de eso? Que era un problema de debate, un programa de debate y que pasaban cosas muy grandes o problemas muy extraños, ¿no? Hasta en Las Mejores Familias. Hermanos, aquí en la iglesia se empieza a presentar este problema de acuerdo a Hechos de los Apóstoles. ¿Cuál es el problema? Fíjate lo que dice el versículo primero de Hechos capítulo 6. Dice, en aquellos días, como creciera el número de, ¿qué dice? De los discípulos. Fíjate, aquí está. Lo primero, en aquellos días, algunos escritores y algunos eruditos dicen que pasaron entre 4 o 5 años para llegar a este punto. Ya tenía un tiempo después de que les prohibieron a los apóstoles no hablar de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo veíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Ahora, después de esto, algunos eruditos mencionan que habían pasado entre 4 años, 5 años, un buen tiempo. Y dice, y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo, ¿qué dice? Murmuración. ¿Qué es murmuración? La murmuración significa en el griego rezongar, sollozar. ¿Has murmurado alguna vez? No me lo digas, no quiero exhibir a nadie. Ya por ahí dijeron, sí, porque luego andan ahí los hermanos, ay, mira, ahí va el murmurador. Ay, pero bueno, ya es salvo por la gracia de Dios, ¿no? Ay, hermanos y detectives privados, por favor, aprendamos a ver la viga en nuestros propios ojos. ¿Sí me explico? La murmuración es esto, es rezongar, sollozar. Ellos empezaron a sollozar, a murmurar de los griegos. ¿Por qué? Contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y quiero poner un poquito en el contexto lo que está sucediendo. Los griegos aquí no son gentiles. Quiero recalcar esto, no son gentiles. Se les llama, son judíos helenistas. ¿Qué significa esto? Eran judíos que se habían educado, algunos en Alejandría, algunos en Antioquía,
y que ellos habían adoptado el griego como su lengua base y que también algunas costumbres las habían adoptado de los griegos, como la filosofía, como el arte y como ya lo mencioné, su lengua, que es la griega. Esto traía un choque con los judíos, pues hebreos, o bueno, más bien que hablaban arameo, los hebreos. ¿Por qué? Porque decían, es que había un choque. Los judíos son muy nacionalistas, hermanos y hermanas. Y cuando ellos dicen, ¿cómo? Los gentiles, no. Pero a los griegos helenistas los veían con cierto, como con cierta, ¿cómo se le puede decir? Gracias, recelo, así como, híjole, es que es helenista, ¿no? Sí es judío, pero es un judío que habla el griego y había cierta discusión ahí. Y había una murmuración entre los griegos y también de los hebreos, ¿contra qué? Porque la repartición diaria. ¿Qué significa esta repartición diaria, hermanos y hermanas? Había algo que se hacía en la iglesia primitiva, que era, algunos mencionan, y aquí cuando dice distribución, diaria, la distribución aquí es servicio. El término es diaconía. ¿Qué significa esto? Que algunos piensan o algunos creen que servían a las mesas, o sea, en la distribución, y les daban alimento a las viudas dentro de la congregación. No sé si me explico. O mujeres que habían sido abandonadas por sus maridos, ¿sí? Y que tenían hijos pequeños o incluso hijos ya grandes, pero que no podían mantenerlas en ese momento. En este momento, fíjate que esto yo no lo sabía, pero había muchos sacerdotes judíos con escasos recursos y que batallaban muchísimo, salvo los miembros del Sanedrín y mucho compadrazgo que había alrededor, ¿no? Pero había muchos sacerdotes que se habían convertido a la religión cristiana, al cristianismo, voy a ponerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque estaban buscando esa distribución diaria también. No sé si me explico. Había unos obviamente que el Señor había rescatado, pero otros por conveniencia. Esto lo quiero mencionar y lo quiero confesar, no lo sabía, lo aprendí apenas armando este sermón. Y es interesante porque, hermanos y hermanas, en esa distribución se le daba prioridad, según los griegos o según los judíos helenistas, ¿a quiénes? A los hebreos, a las viudas de los hebreos, o a la distribución diaria. Y luego empezó, ¿qué? La murmuración. ¿Por qué? Porque había algo en contra, o sea, era una injusticia. Siempre en la iglesia hay murmuración, ¿por qué? Porque crees que te hicieron daño, porque no hicieron las cosas como tú querías que se hicieran, siempre. Ahora, vamos a este punto, porque esto es muy interesante. Fíjate lo que menciona el segundo versículo. Entonces, los 12 convocaron a la multitud. ¿Cuáles 12? Los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque muy probable a estos personajes fueron con los apóstoles y les dicen la situación del problema. También no había, hay dos vertientes aquí, y lo quiero mencionar, dos tipos de pensamientos. Algunos dicen o dan ya implican y dicen, ¿sabes? Es que ya existían unos primeros servidores que eran hebreos y ellos eran los que estaban sirviendo las mesas. Pero hay otro pensamiento que dice que los apóstoles también se estaban encargando de servir las mesas y la distribución diaria. Y tiene relevancia ese comentario con lo que estamos viendo dentro del texto, porque dice, es necesario que nosotros ya nos dediquemos solamente a la oración y a la predicación o la enseñanza de la palabra. Y algunos mencionan, y aquí hace referencia, porque los apóstoles también se estaban encargando de la distribución de las mesas, ¿no? Ahora, esto es interesante, ¿por qué? Porque los 12 convocan a la multitud de los discípulos, esto es a la iglesia, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, ¿qué es? Aquí podemos ver una reunión de miembros. ¿Sabes por qué? Porque están convocando ¿a quiénes? A los discípulos. La palabra discípulo se le llamaba así a los miembros de la congregación.
Y aquí podemos ver que están convocando ¿a qué? A una reunión. ¿Para qué? Pues para revisar un problema y darle solución a ese problema. Y aquí podemos ver cómo hay una reunión de miembros. Porque luego dicen, es que las reuniones de miembros no son bíblicas. Pues aquí viene una, aquí hay una. ¿Para qué? Para solucionar un problema. Un problema que fueron los griegos a mencionárselo a los apóstoles, y los apóstoles toman en consideración esto y dicen, a ver, tenemos que solucionar esto. Porque está causando, ¿qué, hermanos, dentro de la iglesia? Murmuración. Hay un conflicto dentro de la congregación y no se tiene que pasar por alto, sino se tiene que solucionar. Pregunta, ¿se exhibió alguien aquí? ¿Se apuntó alguien aquí? ¿Verdad? Aquí el texto me muestra que los apóstoles lo único que hacen es convocan a la multitud y les dice, tenemos que solucionar esto. Esto no puede seguir así. No puede seguir habiendo murmuración dentro de la iglesia. Necesitamos poner cartas en el asunto, solucionar este asunto. ¿Y cuál es? Bueno, vamos a elijan de los helenistas, de los griegos, a 7 varones, con ciertas características. Y ahorita vamos a ver estas características porque dicen llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y aquí se piensa que llenos del Espíritu Santo es algo místico, con ese poder para hacer milagros, señales y prodigios, y así tienen que ser. Y no es así, no es así. Ahorita voy a ir a ese tema. Era muy común para los judíos tradicionales generar barreras de separación entre las personas fuera de sus contornos y tradiciones, hermanos. Y esto va para nosotros también, porque nosotros también somos muy dados a generar, mis hermanos, separación entre los hermanos cuando no piensan igual a nosotros o cuando no se acoplan y se amoldan a nuestra forma de pensar. ¿A poco no? Esto también pasaba en esta época y sigue sucediendo con los judíos. Ahora, esto es importante porque esto fue algo que se opuso a la propagación de las enseñanzas del evangelio en este momento. Ahora bien, ¿tú sabes quién te puso en esta iglesia local? El Señor. Indudablemente, indudablemente. ¿Por qué? Número 1, yo no soy un gran predicador. Número 2, yo no soy famoso. Número 3, mira en dónde estamos reunidos, en un lugar pequeñito. Número 4, hermanos, las sillas no son sillas cómodas que digas, ay, mira, un reposet de esos que te dan masaje y que nomás te mueve todo el asunto ahí en las... No, o sea, ¿verdad que no? Son unas sillitas modestas en las cuales venimos a escuchar, ¿qué? La palabra del Señor. ¿Y sabes qué pasa, hermano, hermana? Quien ha puesto y quien te ha puesto en esta congregación, definitivamente también a mí y a mi familia, es el Señor, y gloria a Dios por eso. Número 1. Número 2, y si el Señor te ha dado esta familia local, ¿sabes qué? Mis hermanos y hermanas, tú no la escogiste, ¿verdad que no? Tú no fuiste, ay mira, voy a ir ahí porque son bien a todo dar todos, son bien buena onda, ¿no? No, al principio dices, mira qué padre, y de repente empiezas a ver espinas en el que está al lado. Ay, ya como que me está incomodando. Y luego volteas y dices, ay, como que ya acá también como que huele medio mal. Y luego ya empiezas a ver por todos lados ya puras cosas negativas. Hermano y hermana, hasta en las mejores familias sucede, como lo mencioné hace rato. Somos una familia. ¿Y sabes qué ocurre? A veces nos cuesta muchísimo trabajo la comprensión de eso. Va a haber discusiones, claro, ¿a poco no? Entre nosotros, va a haber desacuerdos, claro, va a haber inconformidades, claro, va a haber murmuración, tal vez, va a haber lo que tú gustes, porque a veces el hermano que está al lado o la hermana que está al lado no va de acuerdo a tus contornos, no va de acuerdo a tus pensamientos, no coincide con muchísimas cosas comunes. Hermano y hermana, lo que nos une es alguien superior a tus emociones, a tus contornos y a tus tradiciones, y Él se llama Jesucristo. Y gloria a Dios por ello. Y qué hermosa familia tenemos.
en donde yo puedo ver a un niño o a una niña de 1 año de edad hasta una persona de la tercera edad. Y podemos todos vernos en una multiforme gracia hermosa en donde se ha derramado el Espíritu Santo en cada uno de nosotros por gracia. Y gloria a Dios por eso. Hermano, hermana, esfuérzate en oración para quitar esos contornos que te dividen del hermano y de la hermana que está a tu lado presente o enfrente o atrás. Yo no acostumbro a decir, voltea al que está a tu lado y dile lo siguiente. Yo no acostumbro a ese tipo de cosas. Ni tampoco, a ver, párate y dile, hermanito, qué bonitos son tus diferencias. Pero creo que a veces, hermano, tenemos que darle gracias al Señor por los hermanos que tienes a tu alrededor y por sus diferencias. ¿Sabes por qué? Porque eso va a traer crecimiento a tu vida, hermano y hermana. Es para que aprendamos a ver primero la viga que se encuentra en nuestro ojo, antes de ver la paja que está en nuestro hermano. ¿Tú sabes que tú también llegaste por gracia a esta iglesia? No llegaste porque tus obras eran buenas. Tú también llegaste aquí por la gracia del Señor, porque tú también eres pecador como yo, por gracia como yo, redimido como yo, para su gloria como yo. Amén. Así es que no te creas que tú eres un poquito superior en gracia al otro, porque por gracia somos salvos, estamos en Él, nos movemos y vivimos y existimos y permanecemos y nos mantenemos. ¿Sí o no? Gloria a Dios por eso. Gracias al Señor por las diferencias. Esto acostumbraban los judíos, hebreos. Pero me encanta porque los griegos como que se van más, y tenemos mucho de ellos nosotros, pero se van más luego, ¿a qué? A buscar a la autoridad. ¿Y quién era la autoridad? Los apóstoles, para solucionar este asunto, pero ya había habido murmuración. Hermanos, vamos a ver esto porque es muy interesante, porque estos problemas, hermanos, se van a ver en cualquier iglesia a la que vayas. Y si encuentras una iglesia perfecta, no vayas, no sea que la hagas imperfecta. Mejor regresa a tu congregación donde estás. Número 1. Número 2, iglesia perfecta aquí bajo el sol no la encontraremos hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ya, porque seguimos siendo pecadores, redimidos, ojo, quiero recalcarlo, por gracia. Quiero continuar con esto y me voy a las soluciones en mi segundo punto del sermón. Del versículo 3 al verso 7 dice lo siguiente: buscad pues, hermanos, dice los apóstoles, lo dicen a la comunidad, que es la iglesia. Hermanos, de entre vosotros, ¿de entre quién tenían que buscar a los diáconos o a los servidores? De entre la iglesia. De entre la iglesia. De aquí salen los diáconos, de aquí salen los servidores, de aquí salen de dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque por las características que se necesitan para poder servir a la congregación, los hermanos tienen que evaluar a esas personas porque hay unas características muy particulares que deben de tener. Imagínate que llega un hermano de otra parte del mundo, o es más, de otra parte del país, pero ni siquiera lo conoces, y yo les digo, miren, aquí está, él es servidor, va a empezar a servir dentro de la iglesia y todo, y que dice, bueno, ¿no? Y ya, y empiezas y te das cuenta que este hombre, dices como que no, o sea, tiene ciertas cosas que dices, ¿qué pasa con esta persona? No parece creyente, pero bueno, pues es diácono de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque los servidores o los diáconos dentro de la iglesia tienen que salir de la iglesia local, porque sirven a la iglesia local y ayudan a la iglesia local. Me gustaba lo que decía Nehemías Cox, un autor antiguo, decía lo siguiente, dice, qué hermoso es cuando los servidores mismos sirven a su iglesia local, porque los diáconos son para eso, fueron instituidos para servir a sus congregaciones locales y son las manos y los pies de los ancianos o los pastores de la iglesia. ¿Sí me explico?
son las manos y los pies. Me gustaba mucho esta referencia que hacía Nehemías Cox. Y es verdad, los diáconos son los que sirven a las mesas. Aquí podemos ver esta característica. En pocas palabras, son las personas que hacen las cosas de hermanos o la extensión de hermano mayor dentro de las iglesias. Yo lo pongo de esta manera siempre. Los papás dentro de las congregaciones son los pastores. Entre comillas, estoy haciendo un análisis metafórico para verlo en la familia. Quiero que aclarar esto. Nosotros vamos a ponerlo de esta manera. Los pastores somos como los papás dentro de la iglesia. Y los hermanos mayores son los diáconos. ¿Sí me explico? Vamos a ponerlo de esta manera. Yo sé que hay muchas deficiencias en muchas familias, yo lo sé. En donde el hermano, con el hermano mayor no se cuenta, con los papás esto. No. Vamos a ver una familia bíblica correcta. El papá, ¿qué hace? Hace para dar a la familia, para entregar a la familia lo que se requiere para el crecimiento de dicha familia. Los hermanos mayores ayudan, y en el contexto judío ellos ayudaban a las labores, no solamente del hogar, sino a las labores para llevar, económicamente y sustentar la casa. Pero quien tenía la batuta de todo, o la rienda de todo, la dirección de todo, eran los papás. ¿Sí me explico? El padre. En la iglesia funciona de la misma manera, porque somos una familia, o algo similar, mis hermanos. Los diáconos varones y las diaconisas mujeres funciona también de esa manera, hermanos y hermanas. ¿Cuál es esa función? Los diáconos están para servir a la iglesia. No sé si me explico. Sirven a la congregación, hermanos. También en enseñanza cuando sea posible o necesario. Pero los diáconos sirven a la congregación, a la comunidad local. Ahora, checa lo que menciona el texto, y esto es muy importante, porque estas personas son encargadas de la administración de la iglesia. ¿Qué me refiero? No nada más de lo económico, sino que se muevan las cosas dentro de la iglesia, que fluya. Porque los apóstoles dijeron, porque es necesario que nosotros permanezcamos en la oración, ¿y qué? Y en la enseñanza de la palabra, palabras más, palabras menos. Ahora, continúo con esto. Buscad pues en el versículo 3, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Te fijas? Es una labor honorable. Ahora, quiero mencionar lo siguiente. Cuando la palabra del Señor menciona 7, luego decimos, ya ves, siempre tienen que ser 7 porque ya es el número perfecto y ya se le saca siempre el misticismo, ¿no? En los números. No, en realidad eran 7 porque eran 7 y punto, o sea, no dice más. Esto es importante mencionarlo porque luego, no hermano, tiene que haber a fuerza en cada congregación 7 diáconos, varones, porque aquí lo dice, ¿no? Y yo me he encontrado con cada persona y digo yo, no, pues no necesariamente. Había necesidades en la iglesia y dijeron, pues son 7, me explico, y encontraron esos 7 dentro de toda la comunidad. Esto es importante porque checa lo que menciona aquí. ¿De buen qué? Testimonio. Característica de buen testimonio. ¿Qué es tener buen testimonio? Puede sonar muy ambiguo, pero la Biblia es directa. ¿Qué significa de buen testimonio? El primer punto, ser de buen testimonio significa llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y sabes qué significa de buen testimonio? Eso, ser lleno del Espíritu Santo y de ¿qué? Sabiduría. La Biblia, quiero hacer un paréntesis en esto. La Biblia se interpreta a sí misma, es un principio de exégesis y de hermenéutica. La Biblia se interpreta a sí misma. Los textos más difíciles se interpretan con los textos más sencillos dentro de las Sagradas Escrituras. Si yo me voy con el panorama pentecostal o carismático a decir que se tiene que buscar a personas de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, te vas a imaginar que tienen que ser personas con capacidades sobrehumanas que puedan hacer milagros y señales y prodigios. ¿A poco no? Y que, órale, levántate en el nombre de Jesús y ellos tienen que ser, así tienen que ser esos diáconos. No. O incluso pueden decir algunos que hablen en lenguas, ¿no? No.
llenos del Espíritu no significa eso. La palabra llenos en el griego significa saturados, sumergidos en el Espíritu Santo. Y es esto. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3? De las características que debe de tener un obispo y luego, o un pastor, y luego viene más adelante las características de un diácono y de una diaconisa. Eso es ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, lo que dice Pablo. Así se buscaban a los diáconos. Los diáconos eran de buen testimonio, porque buen testimonio es igual a personas llenas del Espíritu y personas llenas de sabiduría. ¿Y qué significa eso? Lo que dice Pablo con sus lineamientos en 1 de Timoteo capítulo 3. Son eso. Eso es una persona llena del Espíritu Santo que refleja más y más a Cristo dentro de todo el círculo de ovejas. No sé si me explico. Y miren, las características de un diácono las debemos de tener todos aquí en la congregación. Todos. Es un llamado general a todas las ovejas. Pero aquel que tiene ese llamado de parte de Dios de servir a las mesas, hermano y hermana, tiene un llamado supremo. El llamado es superior a los demás porque es servir más. Eso es algo que todos los diáconos y todos los pastores debemos de tener en consideración. ¿Sabes en qué se caracterizó nuestro Señor Jesucristo? En un rey siervo, en un rey servidor. Si Él fue el rey que se hizo hombre y sirvió a los suyos por amor a los suyos, ¿qué me exenta a mí de no ser un servidor y todavía apuntando a más? No sé si me explico. Y todavía apuntando a más. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, hermano. Hermana, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que sirve a pesar de lo que sea. Quiero que vayamos por favor a este texto secundario en 1 de Timoteo capítulo 3, si me haces el grandísimo favor, en tu Biblia. 1 de Timoteo capítulo 3. Está más adelante en las Sagradas Escrituras. Ahorita leímos el misterio de la piedad, quienes me siguieron en sus Biblias, y ahí se encuentra antes, desde el versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 3, por favor. De buen testimonio significa deben de ser llenos del Espíritu Santo y sabiduría, obviamente enfatizando tienen que ser nacidos de nuevo. Checa lo que menciona esto. Los diáconos asimismo deben ser, esto es ser lleno del Espíritu, siendo honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que menciona la palabra. Estos hombres tenían estas características, hermanos y hermanas. Esto significa hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. No que sepan, no que sean teólogos, pero sí hay que tener conocimiento de esto. Debemos de tener conocimiento de las Escrituras, si eres un diácono, pero tienes que ser un nacido de nuevo, una persona sierva, siempre y más. Quiero regresar a Hechos de los Apóstoles y termino y entro en mis conclusiones. Versículo 4, en el capítulo 6. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás,
prosélito de Antioquía. Un prosélito era diferente a un helenista. Un prosélito era esta persona, o se cree que después fue, un prosélito era una persona que se había hecho judío. ¿Sí me explico? Era un gentil, pero se había hecho judío. Y esto, en base de varios rituales, se hacen judíos y después había abrazado el cristianismo. No sé si me explico. Era un prosélito. Esto era un prosélito. Ahora, él era un prosélito de Antioquía. Y quiero mencionar lo siguiente, familia. Estos hombres eran más bien llenos del Espíritu Santo y sabiduría, y estos varones, cuya vida limpia y santa, como decía Nehemías Cox, lo vuelvo a mencionar, es atestiguada por otros de conocida y probada integridad. ¿Qué significa esto? Mis hermanos, un varón lleno del Espíritu Santo tiene que salir de aquí un diácono de la iglesia tiene que salir de la iglesia local, porque la iglesia local lo va a conocer como familia. No sé si me explico. Si decimos, miren, aquí nosotros hacemos una ordenación para los diáconos de la congregación. Aquí tenemos algunos diáconos, un diácono ahorita y 3 diaconisas. Es mi esposa como diaconisa de la iglesia, Gina como diaconisa de la iglesia, Silvia como diaconisa de la iglesia y Fernando como diácono de la iglesia. Y yo soy ahorita pastor, pero nosotros creemos en la pluralidad de pastores. Están varios que se están preparando para el diaconado y es un curso que yo les estoy dando en preparación. Ahora, esto es importante, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Ellas como diaconisas y Fernando como diácono tienen una labor muy grande dentro de la congregación. Ellos hacen mucho aquí y tú no te das cuenta. Hay muchas cosas que ellos realizan y se hace una ceremonia particular para su ordenación, como se hizo con ellos. Y se menciona, alrededor de los diáconos se hace esa ceremonia y siempre se hace esta pregunta. ¿Alguien de aquí sabe algo que atestigue y que tenga las evidencias de que este hombre o esta mujer no da testimonio del evangelio en su vida cotidiana? Y siempre se hace esa pregunta. Necesito que me lo digan, porque voy a imponer mis manos. ¿Qué significa la imposición de manos? No sé si tú, aquí lo vimos más adelante, no sé si tú has ido a algunas congregaciones o denominaciones en donde hacen algo que se llama llamado al altar, que pasa la gente al frente y pasan personas imponiendo manos a la gente, y por lo general caen, ¿no? Y dicen, es que es bíblico. Sí, sí es bíblico, pero tenía un motivo. No es así a cualquiera. ¿Sabes para qué es? Para dar la encomienda de un servicio dentro de la iglesia, en este caso una ordenación. ¿Se hace eso a qué? Por eso Pablo se lo dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. ¿Qué significa imponer con ligereza las manos? ¿Eso que hacen? Imponer manos por todos lados. Espera, no. ¿Sabes qué significa eso? ¿Imponer manos? Me gustaba algo que menciona la profundidad del texto y también varios estudiosos. Cuando yo impongo manos, yo estoy extendiendo esa autoridad, espiritualmente hablando, mi autoridad la estoy extendiendo ante esa persona, y si yo impongo mis manos, yo estoy de acuerdo con la vida de esa persona, incluso si es una vida pecaminosa y perversa. No sé si me explico. Hay que tener mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado. De veras, me he equivocado muchas veces. Claro que sí, yo como pastor me he equivocado. Claro que sí, hermanos. Me he confesado aquí en este púlpito delante de ustedes. También lo he hecho varias veces, porque me he equivocado muchas veces como pastor. Pero de una cosa sí estoy seguro, hermano. Los diáconos y yo amamos a Cristo con todo lo que somos. Eso me consta. Y yo quiero decirte algo, vemos por la congregación siempre, vemos por ti siempre, porque deseamos que la palabra del Señor sea predicada y extendida. Yo lo veo de cerca y tengo contacto, mi esposa y yo tenemos contacto con los diáconos, porque necesitamos tener una hermandad, más, lo tenemos, lo necesitamos. Esto es importante porque, hermanos, quiero mencionar de manera breve lo que es Esteban, Felipe, de los que se tiene ciertas características o ciertos testimonios
a Prócoro y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Por ejemplo, Esteban significa corona y él fue el primer mártir, en la iglesia. Más adelante lo vamos a ver en Hechos capítulo 7, en donde él predica de una manera extraordinaria, es un sermón muy extenso delante del Sanedrín y lo apedrean. Ahora viene Esteban, Felipe, luego de ser predicador y evangelista, llegó a ser predicador y evangelista después de la muerte de Esteban. Ese fue Felipe. Prócoro, me gustó mucho Prócoro porque dice que Prócoro, esto tampoco lo sabía, lo aprendí, de acuerdo a una tradición bizantina, él fue el escriba de Juan, o sea, del apóstol Juan, Prócoro, y fue el que escribió el Evangelio de Juan, o sea, dictado ¿por quién? Por Juan mismo, ¿no? Nicolás, prosélito de Antioquía, se cree que él fue autor de una herejía que se le llamó nicolaísmo más adelante, y eso lo menciona en Apocalipsis, y eso hay algunas fuentes que especifican eso, ¿no? Pero era diácono de la congregación, bueno, para que veas, ¿no? Vamos a continuar. La imposición de manos, ya lo expliqué, y voy a concluir con esto, mis hermanos, en el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mis conclusiones son las siguientes de este texto que acabamos de analizar. Hermanos, aquí nos muestran varias cosas que necesitamos considerar como iglesias locales, y como iglesia local, al menos hablo por esta iglesia local, que está bajo mi responsabilidad. Número 1, y aquí nos muestra algunas cosas, tenemos que aprender a reconocer los problemas dentro de la iglesia. ¿Sí me explico? Va a haber, claro que los hay, y los va a seguir habiendo. Número 2, hermanos, elimina las causas problemáticas con el diálogo, no con la murmuración. Ojo, con el diálogo. Pero algo muy importante que también aprendemos de este texto: cuando tú veas una situación pecaminosa dentro de la iglesia, no calles. Ve con las autoridades dentro de la iglesia y menciónalas. No a manera de murmuración, sino a manera de ¿qué? De apoyo, de ayuda, por amor a la iglesia, por amor a tu comunidad local. Otro punto, hermanos, no pasemos por alto el pecado o el problema, se tiene que buscar una solución, pero no precipitadamente, porque luego hacemos cosas precipitadas y no funcionan, no salen las cosas. Sé paciente. Si tú me dijiste algo dentro de esta iglesia, créeme, lo vamos a considerar. ¿Sí me explico? Tengo que analizar el punto, no es así rápido todo, y que si viene un hermano y me dice algo de una hermana, o un hermano, y yo les llamo a disciplina y órale, vámonos, órale, se van y esto y lo otro y ya, no. Tengo que consultar, tengo que ver qué está pasando en realidad. Mis hermanos, no podemos hacer un juicio a la ligera. Necesitamos aprender a hacer justos juicios dentro de nuestras congregaciones locales. Hermanos, necesitamos de siempre dar una solución bíblica. Siempre tenemos que tratar los problemas como familia, como comunidad, siempre apuntando a Cristo y nunca apuntando a nuestros deseos egoístas. No descuidemos como iglesia lo importante por lo urgente. ¿Qué es lo importante dentro de la iglesia? La palabra del Señor. Eso es lo importante. Por eso está el centro. A veces nos enfocamos en cosas secundarias y empezamos a descuidar ¿qué? Lo importante. ¿Sí o no? No descuidemos lo importante por lo urgente. ¿Sí me explico? Concluyo con esto. Hermanos, recuerda siempre que no existe una iglesia perfecta. En tu iglesia local, en esta iglesia va a haber problemas. Siempre los va a haber. ¿Por qué? Porque somos una comunidad. Va a haber desacuerdos. Claro que sí. Yo no soy Jesús. Yo no soy perfecto como pastor y te voy a fallar miles de veces. Mi esposa, mi familia te va a fallar muchas veces.
A lo mejor tú quieres ver a mis hijos y de una forma, hermanos, te vamos a fallar. A lo mejor me quieres ver a mí de una forma, te voy a fallar. A lo mejor vas a ver a los diáconos, te van a fallar. No tenemos la iglesia perfecta. A lo mejor el hermano o la hermana te va a fallar. No tenemos la iglesia perfecta. Pero créeme, estamos luchando y vamos en el camino como familia. Dime, ¿tu familia, biológicamente hablando, es perfecta? ¿Mande? O sea, tu familia, tus papás, tus hermanos, ¿es perfecta? No, qué hermosa familia. No, es la familia perfecta, ¿se cuenta? Pero ¿verdad que es un refugio seguro? ¿Verdad que tu familia es refugio seguro? ¿Sí o no? Es hermoso cuando, te voy a hablar de mi corazón. Es hermoso cuando le puedes hablar a tu mamá, hablar con ella, llorar con ella, decirle que ore por ti y que te diga, hijo, te amo, vamos a echarle ganas. Mi mamá será lo que sea como ser humano, pero es una mujer hermosa para mí, como mi esposa, es hermosa para mí. Pero es un lugar seguro, es un lugar seguro. Llévalo aquí, hermano, a la iglesia. Tu iglesia tendrá defectos, será lo que sea, pero es el lugar seguro. Tus hermanos tienen que ser un lugar seguro, familia. Pero para eso tenemos que poner también de nuestra parte, extendiendo la gracia con la cual nosotros se nos ha visto, porque hemos llegado aquí por gracia, para poder dar testimonio de aquel y de sus maravillas. Él nos trajo, ovejas de su prado somos, y a gloria y gloria a Dios por eso. Es importantísimo el punto de que tienes que reconocer y reconozcamos siempre que no hay iglesia perfecta. Cristo nos ha brindado redención, vida, nos ha dado la reconciliación y mucho más. Sin embargo, tenemos que reconocer que seguimos siendo imperfectos. Somos rápidos para hablar, rápidos para juzgar y sin un justo juicio. Olvidamos muy pronto la gracia que hemos recibido por nuestras faltas de una manera constante y nos convertimos en personas observadoras o investigadoras de pecados ajenos. ¿Sabes qué? Concluyo con esto. Aprende a ser investigador de tu propio corazón con lupa. Aprende a ser investigador de tu propio corazón con lupa. Y aprende a ver la gracia de Cristo. Aprende a ver a tus hermanos con la gracia que Dios te ha visto a ti y a mí. Amén. Amén. Sin solapar el pecado. No quiero que se tergiverse esto. Ay, no, es que mi hermano es mentiroso. Ay, pobrecito. No, pues sí, la gracia. No, eso no es. Eso no. Es que mi hermano me engañó. No, eso no. Pero no te conviertas en ese investigador apuntando a todo mundo. Ay, es que el hermano es bien mentiroso. Ay, es que el hermano es esto. Ay, es que el hermano es lo otro. Ay, es que el hermano es lo otro. Y ya te apuntaste a ti, ya te examinaste a ti, ya te analizaste a ti. ¿Cómo eres? Aprendamos a ser investigadores de nuestro propio corazón. Por gracia. Amén. Vamos a orar, por favor. Señor, te queremos agradecer muchísimo por la iglesia. Muchísimas gracias porque somos un grupo de personas imperfectas, Señor, pecadoras, pero redimidas por tu gracia. Muchísimas gracias por ello. De verdad, gracias porque nos has puesto en una comunidad local, la cual se llama La Roca, y te agradecemos muchísimo por ello. Queremos agradecerte por cada hermano que se encuentra presente, por aquellos a los que tú vas a agregar al rebaño que no conocemos, oramos por ellos y queremos suplicarte con todo nuestro corazón que por favor seas tú extendiendo tu mano poderosa sobre nosotros para que aprendamos a ser compasivos, misericordiosos, pacientes y por favor ajenos al escrutinio injusto en cada corazón ajeno, Señor, y que aprendamos a ver, por favor, la gracia, extender la gracia con la cual nosotros hemos sido vistos y agregados a este rebaño. Muchas gracias, Señor, por las imperfecciones de cada uno de mis hermanos presentes y las mías de manera personal. Gracias
porque esas imperfecciones me llevan a verte a ti, más glorioso. Ayúdame a no aprender a no ver las imperfecciones secundarias de mis hermanos, y ayúdame a ver mis imperfecciones para poder batallar con ellas y exaltar tu santo nombre. Te damos gracias por todo lo que nos das. Muchísimas gracias por la fidelidad con la cual tú nos has visto. Gracias por los problemas dentro de la iglesia. Gracias, Señor, porque hay servidores dentro de la iglesia. Gracias por el pastorado dentro de la iglesia y el diaconado. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a no creernos más que los demás, sino a saber que somos ovejas de tu prado y que tú eres el pastor. Gracias, 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 mi Señor. En tu nombre, Cristo, nosotros oramos. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie, si me haces el favor. Vamos a entonar un último canto. Y te pido en este momento, si traes alguna ofrenda, puedes dejarla en la cajita que se encuentra a la entrada.